Vamos a leerlo nuevamente para que no se nos olvide la idea. ¿Cuál es la idea? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para, el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mira, en estos versículos nosotros podemos encontrar algo maravilloso. ¿Por qué? Porque además de ser ese canto de gratitud que expresa el apóstol Pablo, esa doxología también llamada de esa manera, que manifiesta una obra maravillosa de Dios a favor nuestro, también nos muestra una de las cosas que cada uno de nosotros como cristianos necesitamos tener presente todos los días de nuestra vida. Vivimos en una sociedad en la cual se nos dicen muchas cosas. Se nos dice cómo debemos de ser, cuál es el estándar de belleza, cuál es el estándar de éxito, cuál es el estándar de una persona que es feliz, y nos pintan un cuadro de felicidad que la gente va en pos de eso. Y cuál es la sorpresa que se lleva, que cuando lo tiene y cuando está en ese estatus se da cuenta que eso no es la felicidad, y sigue buscando y piensa que añadiendo más y más de eso podrá en algún momento encontrarse con la felicidad, con la plenitud en su vida. Y esto es lamentable y triste. ¿Y qué es lo que miramos a raíz de esto? Que la gente, al no encontrar esa plenitud, esa felicidad, ese sentido de propósito en la vida que lleva, algunos simple y sencillamente buscan de otra forma, sino con lo que hace, tratar de llenar, tratar de encontrarle un sentido a la vida. Quienes no lo logran, quienes a veces simple y sencillamente se frustran porque piensan que su vida no tiene sentido, no tiene propósito, que tal vez este mundo estaría mejor sin ellos, deciden quitarse la vida. Hay quienes toman una determinación tan drástica por la frustración, por la incertidumbre del futuro, de la expectativa de lo que viene, de lo que será, de lo que no tienen, de lo que han perdido. Y generalmente el mundo brinda el sentido de vida y de propósito con lo que se tiene, con lo que se posee, con aquello que se alcanza. Y al no encontrar esa llenura, esa plenitud en el alma, lo que sucede es frustración. Y entonces hay quienes definitivamente deciden escapar de este mundo. Hay quienes más, en lugar, no escapo de este mundo, pero ahogo, distraigo mi alma, mi pensamiento de una o de otra manera con algo. ¿Sí? Y aquí es donde entran las drogas, el alcohol, ¿sí? Las distracciones, el sexo, la pornografía y el trabajo, la televisión, algo que nos distraiga de una realidad que no nos satisface, de una vida que no llena la expectativa de lo que nuestra alma desea. La realidad es que esa situación no va a ser llenada, no va a ser cambiada. ¿Sí? Vivir la vida de alguien más, intentar ser como alguien más en este mundo, en este planeta, solamente nos va a llevar a más frustración, ¿sí? Y a más tristeza y a más dolor. Dios nos ha creado y nos ha diseñado con una forma de encontrar y lograr ese sentido de propósito,
ese sentido de vida, darle sentido a nuestra vida. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y los colocó en el huerto del Edén, cuando los puso en la creación, les dio un sentido y les dio un objetivo: tener comunión con Él, darle a Él el reconocimiento, darle a Él el lugar que le corresponde, darle a Él la gloria en todo lo que hacían, obedecer, vivir de acuerdo a lo que Él estableció, reflejando su carácter. Dice la Biblia que el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios, de tal manera que el hombre en esta tierra, delante de toda la creación, reflejaba la gloria de Dios, reflejaba el carácter de Dios. La creación se sometía al hombre y se sujetaba al hombre porque era el reflejo del carácter de Dios, porque era el reflejo de la gloria de Dios. Pero ¿qué sucedió? El pecado rompió eso, destruyó ese modelo original que Dios había establecido. Y entonces el hombre, al perder la comunión, al perder el vínculo y el sentido de propósito, fue en búsqueda de algo que lo llenara. Y tristemente nos damos cuenta que el hombre no ha encontrado sentido a su vida hasta que aparece la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es entonces cuando la Biblia nos dice aquí en la carta a los Efesios cuál es el sentido, cuál es el propósito de nuestra vida, para qué fuimos creados, para qué fuimos nosotros elegidos. Leíamos la ocasión anterior en el verso 4 que nosotros fuimos elegidos. Fuimos elegidos por Dios, fuimos escogidos por Él de una manera clara, de una manera importante. Antes de que fundara Dios el mundo, antes de que estableciera los cimientos de la tierra, dice el texto en el verso 4, fuimos elegidos en Él. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el verso 5 nos define precisamente el propósito por el cual fuimos elegidos. El verso 4 nos dice: fuiste elegido para reflejar el carácter de Dios y tienes un destino. Es lo que el verso 5 dice: hay un propósito en tu vida. ¿Cuál es ese propósito? Ese propósito es que vivas como un hijo de Dios. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Por qué nosotros, cuando salimos y vivimos en este mundo, de repente no sentimos satisfacción en lo que hacemos? No sentimos satisfacción en la vida que llevamos, a pesar de que conocemos a Dios, a pesar de que somos creyentes. Nos fastidia lo que hacemos en este mundo, el trabajo, la monotonía, lo que sucede. Oímos de violencia, oímos de lo que sucede alrededor de nosotros, la política, todo lo que sucede alrededor de nosotros. Decimos: ¿qué sentido tiene esto? Y a veces pensamos: sería mejor que ya se acabara todo esto, sería mejor que el Señor regresara y ya se acabó nuestro paso por esta tierra. Y eso es maravilloso, pensar y tener la esperanza y saber que Jesús regresará pronto por nosotros. Pero sabes, eso sucederá cuando Dios decida que suceda, no cuando tú y yo querramos que suceda. No es un escape. El rapto, la segunda venida del Señor, no es un escape de este mundo. Es la entrada a otra etapa en nuestra vida, a otra etapa en nuestra redención, a otra etapa en nuestra salvación. Pero de ninguna manera para nosotros como creyentes se puede convertir en un escape. El apóstol Pablo decía: si bien es cierto, a mí ya me gustaría estar en la presencia de Dios, hay una razón y un propósito por el cual estoy aquí, y esa razón y propósito son ustedes. ¿Qué más quisiera yo, decía él, estar en la presencia de Dios? ¿Qué más quisiera yo estar ausente ya de este cuerpo, presente en el Señor? Sin embargo, tengo un propósito en esta vida. Y sabes,
Lo mismo necesitamos nosotros tener claro día tras día y saber que tenemos un objetivo, hay un propósito, más allá de lo que tú hagas, de lo que te dediques. Puedes ser padre, puedes ser madre, puedes trabajar, puedes tener una posición, puedes tener una labor muy positiva, muy productiva en este mundo que tiene que ver con el mundo. Pero sabes, Dios quiere que recordemos y que tengamos presente qué es lo que Él pensó, qué es lo que Él diseñó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Si nosotros abriéramos nuestros ojos y nuestro corazón a esto, nuestra vida tendría más sentido. Nuestro propósito llenaría de satisfacción, de alegría, de dicha, de felicidad nuestra vida, nuestros días y todo lo que vivimos aquí, triste, difícil, oscuro, tenebroso, todo aquello que enfrentamos, sabríamos y tendríamos presente que no es otra cosa sino algo momentáneo, pasajero, necesario para llegar al cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a ver lo que dice el texto. El texto en el verso 5 nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuestra versión coloca la palabra en amor en el verso 5. Otras versiones lo colocan en el verso 4. La construcción gramatical en el griego permite las dos cosas, y por eso es de que cada una de estas, podemos decir nosotros, puede ser correcta. Sin embargo, cuando nosotros analizamos a la luz de todo el contexto bíblico, quizá, y digo quizá, ¿sí?, armoniza más en el 4 que en el 5, aunque no pierde sentido en el 5, ¿sí?, porque definitivamente el amor es lo que motivó nuestra predestinación, ¿sí?, para que Dios nos adoptara como hijos suyos. Pero cuando leemos nosotros un pasaje muy similar, ¿sí?, en la primera carta también del apóstol Pablo a los tesalonicenses, encontramos algo muy interesante. Ahorita lo vamos a mirar, pero bueno, vamos a ver dos palabras que son relevantes en este verso número 5. La primera de ellas es predestinado. La palabra predestinado viene de una raíz, de una palabra griega que es proorizo. Esta palabra proorizo, ¿sí?, es una palabra que literalmente en su definición significa predeterminado, ¿sí?, significa predeterminado, significa también predestinado, ¿sí?, pero tiene una implicación muy interesante esta palabra, ¿sí?, que es la de algo determinado con anticipación. Algo determinado con anticipación. Este verbo proorizo es un llamado auristo activo, que determina un momento en el tiempo, generalmente o en este caso en el pasado. Un hecho puntual en el pasado, pero que está vigente, que está activo, que está abierto. Eso es lo que proorizo significa, o la implicación que proorizo tiene. Entonces, cuando la Biblia dice, ¿sí?, en este contexto, que nosotros fuimos predestinados, es decir, en algún momento Dios determinó un destino para nosotros. Esa es la idea central, ¿sí? Dios determinó un destino para nosotros con anticipación. ¿Cuál fue esa anticipación que Dios determinó para nosotros? ¿Sí? Leemos el verso 4, cuando dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿Qué relación tiene la elección con la predestinación? Ahí está el vocablo para que ustedes lo tengan. Es predefinir, decidir de antemano, nombrar de antemano, e indica un hecho puntual en el pasado que tiene vigencia, proorizo. Entonces,
Dios en el verso 4 nos dice que nos eligió. Y nos dice, nos eligió para ser santos y sin mancha. Ok, esa es la primera parte, ¿sí?, de la decisión de Dios. Ahora, la segunda parte de la decisión de Dios o la determinación de Dios tiene que ver precisamente con el predestinar, el prorizo. Es decir, Dios nos eligió, ¿sí?, para algo, para ser santos y sin mancha. Y determinó en ese mismo momento, es decir, estableció nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es el propósito y sentido que Dios tenía en mente cuando nos eligió? Y ese destino o propósito es, según lo que dice el verso 5, es que nosotros fuésemos adoptados. Adoptados, ¿sí? Adoptados hijos suyos. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios entonces, desde la antigüedad, antes de la fundación del mundo, tenía la idea de que nosotros fuésemos hijos suyos. Esa es la determinación de Dios. Ahora, esa determinación que Dios estableció para nosotros, más allá de simple y sencillamente darnos un nombre, darnos un título, refleja algo más que simple y sencillamente un título o una denominación. Vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. En el verso 9 nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo mundo venía a este mundo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Verso 10: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el texto nos dice que aquellos que creen en su nombre, que de una o de otra manera reciben su mensaje, son receptores de su mensaje, de su verdad, de su llamado, que son aquellos que son objeto de una respuesta al llamado de Dios. Estos, dice el texto, se les da el derecho, la potestad. Esta palabra potestad es un término legal que se establece, es decir, se le asigna un derecho a alguien, un poder, una facultad, una capacidad, un derecho que no tenía antes. Esa es la característica de esto, ¿sí? Se les dio potestad. No tenían derecho, no tenían privilegio, mas sin embargo se les da. ¿Por qué? Porque creyeron, porque respondieron al llamado de Dios. ¿Qué derecho, qué privilegio se les da de ser llamados hijos de Dios? ¿No todos somos hijos de Dios? No, no todos somos hijos de Dios. Pero Él nos creó a todos, sí, todos somos creación de Dios. Pero ¿quiénes son a los que Dios llama hijos? A los que creen en su nombre. Verso 13. Los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿quién es el que determina y decide que alguien sea hijo de Dios? Dios. Tú y yo no decimos, oye, pero yo un día levanté la mano e hice una oración, yo decidí. ¿Tú decidiste? ¿Y quién te convenció? ¿Y quién abrió tu corazón? Yo, no. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que el que te movió fue Dios. El que abrió tu corazón fue Dios. Dice la Biblia, Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿qué dice? No de vosotros, pues es un regalo de Dios.
es un don. ¿Quién te regaló la fe para creer en Jesucristo? Dios. ¿Quién es el autor de la salvación? Dios. ¿Quién es el que hace hijos de Dios? Él. Dice, no son engendrados por voluntad de varón, no son engendrados por la carne, el hombre no tiene nada que ver en eso. El que decide es Dios. Dios determinó que tú y yo en un momento de nuestra vida abriéramos nuestro corazón, creyéramos en Él. ¿Por qué razón? Porque así lo decidió, porque nos había elegido con anticipación. Ahora, esa es la parte en donde nosotros nos podemos sentir privilegiados de que Dios nos haya elegido y que nos haya amado y que haya tenido a bien el escogernos a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos, a pesar de que Él sabía lo malos, perversos que íbamos a hacer. Con todo y eso, nos amó, nos eligió y determinó que íbamos a ser sus hijos. Y eso no es otra cosa sino una maravilla de la gracia de Dios. Ahora, ok, Dios determinó que yo iba a ser adoptado como hijo suyo. La palabra adoptado es una palabra griega, ¿sí?, que es huiotesia. Huiotesia, con H, huiotesia. Esta palabra literalmente significa adopción. Adopción como hijos. En su sentido etimológico significa literalmente colocar a alguien como hijo. Es decir, describe el proceso legal en donde alguien que no era hijo toma una posición diferente, ¿sí? Y aquí es donde, por ejemplo, nosotros podemos compararla con la adopción que hoy se da, que se puede dar de un niño, ¿sí? Un niño que no es hijo de sangre, que no es engendrado por una pareja, legalmente puede ser adoptado. Es decir, legalmente se cambia su posición de no tener padres, de no tener privilegios ni derechos dentro de una familia, se le conceden legalmente y se le coloca en una familia con los privilegios, con los derechos, con las responsabilidades que esto implica. Legalmente tiene los mismos derechos y privilegios que un hijo sanguíneo. Y este es el hecho, ¿sí? Dios a nosotros nos adopta, es decir, lleva a cabo un proceso legal para que nosotros que no teníamos derechos, que éramos ajenos a la vida de Dios, que éramos ajenos a la familia de Dios, tengamos ahora ese privilegio, ese derecho. ¿Cómo lo hizo? Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas 4:4. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso legal para que nosotros, de no ser hijos, de no tener derechos, de no tener los privilegios como hijos, cambiamos de posición, de ser ajenos, receptores de la ira de Dios, receptores de la furia y de la indignación santa de Dios a causa del pecado, a ser ahora receptores de la bondad, de la gracia, del amor, del favor, de la misericordia y de toda la bondad de Dios? ¿Qué es lo que sucede? El texto nos dice: llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a Jesús, ¿para qué? Para venir a nacer bajo la ley de mujer. ¿Para qué? Para que redimiese, para que pagase el precio por nosotros. Póngame por favor el 5, 4, 5.
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, a nosotros. ¿Para qué? Para que cambiara nuestro estatus de ajeno, de sin familia, y nos colocara el estatus ahora de hijos. ¿Sí? Ya no esclavos. Ya no esclavos del pecado, ya no bajo el dominio de las tinieblas, ya no bajo el dominio de la opresión, de la tristeza, del temor, de la muerte, ya no. Ahora hijos colocados en un estatus de vida, en un estatus de bendición, en un estatus de herederos. Y esa es precisamente la idea de Dios. La idea de Dios para nosotros, en ese sentido, quiere que nosotros busquemos y entendamos el proceso que Dios llevó a cabo por nosotros, para traernos precisamente a la familia de Dios. Dios nos ha concedido este privilegio y esta gracia para que nosotros podamos no solamente sentirnos agradecidos. Yo creo que esto es algo maravilloso, que yo ya no sea un hijo de ira, un receptor de la ira de Dios, sino que ahora sea un heredero de la gloria de Dios, del amor de Dios. Eso es maravilloso. ¿Y esto quién lo hizo posible? Jesús. ¿Cómo? Había algo que nos separaba de Dios. Lo que borró ese propósito de Dios en el principio fue el pecado. Y entonces Jesús viene y paga el precio por nuestro pecado. Y entonces nuestro estatus regresa al de poder tener una comunión con Dios como Padre. Poder también no solamente tener comunión con Él como Padre, sino reflejar su gloria. Y es precisamente lo que vamos a ver ahorita. Y vamos ahora a mirar ahí en la primera carta a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 12. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros. Fíjate, vamos nosotros aquí a encontrar elementos muy similares, ¿sí?, a los que nosotros tenemos en Efesios 1. ¿Sí? Yo les comenté hace un momento que la palabra en amor encajaba un poco mejor, una opinión muy personal, en el verso 4. Ahora, eso de los versículos es algo subjetivo. ¿Por qué? Tú sabes que en el escrito original no hay capítulos ni versículos. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. Ahora ya lo sabes. ¿Sí? El escrito original es un escrito de corrido. No tiene capítulos, no tiene versículos. Los versículos, los capítulos se los pusieron tiempo después para una mejor comprensión, para una facilidad de encontrar las porciones, los escritos, los textos, para hacerlo más accesible. Pero en el escrito original no hay versículos, no hay división, no hay puntos, no hay comas, no hay absolutamente nada. Hay construcciones gramaticales, que son ideas que se transmiten por medio del texto. De ahí que la Biblia dice que el obrero debe ser alguien que trace bien la palabra de verdad. Esa expresión literalmente significa que haga diferencia en un escrito de corrido. Eso es lo que significa. Y la idea de nosotros como estudiantes de la Biblia es que podamos identificar eso y relacionar los textos de esa manera. Y por eso es de que estamos ahorita consultando esta parte de Primera a los Tesalonicenses, porque vamos a encontrar una similitud en el texto con Efesios capítulo 1, verso 4 y verso 5. Entonces, miren, que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros.
¿qué elemento podemos nosotros definir o resaltar aquí en este verso? El amor. Híjole, yo les estoy leyendo otra versión, ¿verdad? Me traiciona esto, si estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y dice el texto: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. ¿Me la puedes poner en NBI? Miren, la NBI dice así: que el Señor los haga crecer. ¿Para qué? Para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Ahora, ¿cuál es la idea aquí? El elemento que nosotros podemos destacar aquí, ¿cuál es? El amor. ¿Sí? El amor. Por eso cobra mucha relevancia si nosotros colocamos el amor de Efesios 1 en el verso 4. ¿Por qué? ¿Cuál es el medio por el cual, el elemento importante para la santidad y ser sin mancha, el elemento importante o que refleja o que resulta como medio que conecta la elección con el destino, es el amor? Y esto es muy importante y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, aquí nosotros destacamos eso, la palabra amor, el amor, el amor. Ese es un elemento común en los textos. Vamos a seguir leyendo. Entonces, después dice, orando, ya aquí está. Dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, el texto dice, ¿sí?, santidad. Y dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. El amor va a ser un vínculo o va a ser un elemento que va a reflejar algo, y ese algo es la santidad. Eso es lo que el texto nos está diciendo aquí en Tesalonicenses. Ahora, si nosotros recordamos qué fue lo que llevó a Dios a elegirnos a nosotros, según recordamos, el puro afecto de su voluntad. Y cuando hablamos leímos Romanos capítulo 8 y dice, a los que conoció, hablamos y dijimos que esa palabra conocer no solamente es saber de alguien, sino implica amar a alguien. ¿Qué fue lo que motivó a Dios para elegirnos? El amor. A pesar de que nos conoció y supo cómo éramos, nos amó. Y el amor es la cosa que ahí mueve a Dios a reflejar y a manifestar su elección. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos va a llevar a manifestar, a ser santos y sin mancha, a amarnos los unos a los otros, a reflejar su santidad? Exactamente lo mismo, el amor. El amor es el medio por el cual nosotros reflejamos ese carácter de Dios. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Mira, vamos a regresar a Efesios 1, y ahorita vamos a tratar de completar la idea y de entender lo que Dios quiere mostrarnos. Mira, ¿cuál es la idea? La idea es que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para ser de una forma, ¿cómo? Santos y sin mancha. ¿Cuál va a ser el medio que va a usar para que eso suceda? El amor. Para que fuésemos santos y sin mancha en amor. En amor. El amor es un elemento importante en medio de todo esto. Y ahorita vamos a ver algunos textos que nos van a confirmar este hecho. Entonces, Él me eligió desde antes de la fundación del mundo para que yo viviera santo y sin mancha. Y además determinó que iba a ser yo su hijo adoptado por medio de Jesucristo, precisamente para reflejar su carácter.
y para, según dice el verso 6, para la gloria de su nombre. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida aquí en la tierra? El propósito que Dios tiene para mi vida aquí en la tierra es manifestarme como su hijo, como su elegido, como alguien que ha sido determinado, predestinado precisamente para ser como Él, para vivir como Él, para vivir en amor, amando a los demás, ¿sí? Y esa es la idea. Vamos a ver qué nos dice Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Porque aquí no hay de tres sopas. Aquí solamente hay dos. O eres hijo de Dios, o tu papi es el diablo. No hay más. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice el texto? No es de Dios. Aquel que no ama a su hermano, podemos deducir que no es un hijo de Dios. El amor es el elemento que manifiesta. ¿Por qué? Porque según lo que dice Efesios y lo que dice Tesalonicenses, Él nos eligió, Él nos predestinó para ser sus hijos, para reflejar su carácter aquí en la tierra. ¿Y cuál es el elemento que refleja su carácter y que refleja mejor su santidad y lo que es Él? El amor. El amor. El amor es el elemento que se debe de manifestar en nuestra vida. Ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Es decir, aquí está hablando nuevamente de dos personas completamente distintas, completamente opuestas. Los hijos del mundo y los hijos de Dios. Son antagónicos, son completamente opuestos. Los hijos de Dios tienen algo en su interior que es superior y mayor que lo que está en el mundo. Ahora, dice el verso 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Cómo podemos conocerlo? Sí, los que son de Dios oyen las palabras de Dios. Oyen y están en sintonía con los que piensan y hablan de la misma cosa. Verso 7. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos también amarnos unos a otros. Y esta es la idea del asunto. ¿Cómo puedo yo? ¿Cuál es el destino que Dios tiene para mi vida aquí en esta tierra? Ser un hijo de Dios. Basta con que yo me arme todos los días con el pensamiento y con la idea: soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Y eso le debe dar sentido a mi vida, propósito a mi vida. Pues me puede durar mientras me la creo. Pero si yo no estoy viviendo como un hijo de Dios, ese efecto va a ser momentáneo.
Tú aquí a la hora de la alabanza puedes levantar las manos y decirle a Dios, al que está sentado en el trono, y puedes cantar y puedes decir y puedes hasta cantar, el diablo está bajo mis pies, aquel coro que cantábamos hace tiempo, ¿sí? Y yo lo piso con mis pies y esto y pum, hasta dar una patada. Y el diablo dice, acá nos vemos afuera, a ver acá quién pisa a quién. ¿Por qué? Porque no hay forma de vencer al maligno, ¿sí? Con gritos, con amenazas, con declaraciones verbales. La única manera de vencer al enemigo, ¿cómo venció Dios al mundo? Con la palabra, ¿ok? ¿Sabes cómo? Extendiendo sus manos, amando, ¿sí? Amando al mundo, muriendo en una cruz, demostrando su amor. Y dice la Biblia que ahí en esa cruz exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre de ellas en la cruz. El amor es lo que vence al mundo. La fe en ese amor incondicional de Dios por nosotros es lo que vence al mundo. La certeza de que nosotros somos hijos de Dios, pero no solamente un pensamiento, sino la certeza en una forma de vida. ¿Cómo? Dice el texto, Juan dice claramente, hijitos, sois hijos de Dios, amen a los demás. No puedes tú decir que eres hijo de Dios si no amas a los demás. ¿Sabes? Mira, la vida en ese sentido cobra un sentido diferente, distinto, cuando tú manifiestas el amor hacia los demás. Ya te amas a ti mismo, quizá más de lo que deberías. Ahora comienza a amar. Es que la Biblia dice que si no me amo a mí mismo, no podré amar a los demás. ¿Tú crees que eso es lo que Dios quería decir? Ámate mucho para que puedas amar a los demás. ¿Tú crees que eso es lo que Dios estaba diciendo? No, lo que Él dijo es, tienes que amar a los demás como te amas a ti mismo. Pero le está hablando a hombres caídos. ¿Por qué? Porque todo el contexto bíblico no dice que te ames. Dice que ames a los demás por encima de ti. Y dice la Biblia que la característica de los hombres impíos de los últimos tiempos será hombres amadores de sí mismos. Y esa no es la idea de Dios. Dios no quiere que te ames a ti. Dios quiere que esa identidad cambie en tu vida. Que no te ames a ti, que lo ames a Él. Que lo que te mueva a ti a actuar y a vivir en este mundo sea el amor que tienes por Él. Y ese amor forzosamente se va a tener que reflejar en el amor a los demás. Fíjate, vamos a Juan capítulo 13. ¿Estás buscando ser feliz? ¿Estás buscando felicidad? Ahorita vas a ver lo que es felicidad. Verso 13. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, fíjate, escucha bien, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, les he olido los pies, les sobé los hongos. ¿Qué dice? Vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. ¿Qué quiere decir? ¿La próxima semana traemos tinajas y agua? No necesariamente. Podría ser, pero no. Mejor vamos a amarnos de otra manera. No es cierto. Vamos a amarnos. La idea es servir a los demás. Fíjate lo que dice el texto. Porque ejemplo, ¿sí?, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que el Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces,
¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo, mira, ¿yo qué hice en este mundo? ¿Qué hice cuando estuve en esta tierra? Me dediqué a ser servido. Me dediqué a que todo el mundo me amara, que todo el mundo se interesara en mí, que yo recibiera el favor de todos. No, Jesús dice la Biblia, Él vino no para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Él vino no a que tuvieran compasión de Él. Él vino para tener compasión de los perdidos, de aquellos que estaban descarriados, de aquellos que eran como ovejas que no tenían pastor. Él vino para dar a los pobres, dice Isaías 61, Lucas capítulo 4, porque Él vino a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable del Señor, el año de la buena voluntad de Jehová. A eso vino, a darse por los demás. Y les dice a sus discípulos, a ver, dicen que soy su maestro, dicen que soy su Señor, dicen que quieren ser como yo. Bueno, pues ahí está el ejemplo. Ámense, sírvanse los unos a los otros. Y mira lo que dice el verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Ponme el 17 en la NBI, por favor. El 17 en la NBI, si se puede. Si no, yo se los leo. Es interesante como el 17 en la NBI. Es interesante. Aquí dice bienaventurados seréis si sabéis estas cosas. ¿Sí? Si sabéis estas cosas y las hiciereis, dice nuestro texto, bienaventurados. ¿Sabes qué significa esa palabra, bienaventurado? Es una palabra, feliz. ¿Sí? Dichoso. Es la palabra griega Macarios. ¿Y sabes lo que significa Macario? ¿Hay alguien que se llame Macario aquí? No, para que nos diga qué significa su nombre. Macario significa dichoso, feliz. Es 13. Juan 13, 17. Si me la puedes poner en NBI estaría bien. Si no, yo se las leo. Fíjense, este texto Juan 17, 17 dice, ¿entienden esto? O sea, les cae el 20 de lo que les estoy pidiendo. Que sean como yo, que actúen como yo, que amen como yo, que se entreguen como yo. Y dice, dichosos serán si lo ponen en práctica. Y este es el asunto. O sea, ¿por qué no soy feliz? Si trabajo todos los días, si tengo esto, si tengo aquello, si logro esto. ¿Sabes qué? La dicha, la felicidad, el sentido de propósito no está en lo que este mundo dice que es éxito. No está en lo que este mundo dice que hace feliz. Lo único que a ti y a mí nos puede hacer felices es cumplir con la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, reflejar el carácter de Dios aquí en esta tierra. ¿Para qué? Dice el verso 6 de Efesios 1, para la alabanza de la gloria de su gracia, para que Dios sea reconocido, no para que la gente voltee y te mire y te diga, ¿sabes qué? Qué maravilloso eres, qué bueno, qué amoroso, qué onda contigo, eres de otro nivel. Nada. Somos, dice la Biblia, de lo vil y no menospreciado. Y de eso escogió Dios. De ahí nos sacó Dios. ¿Para qué? Para que el que se lleve la gloria no seamos nosotros, sino sea Él, para alabanza de su gloriosa gracia. Fíjate, para alabanza de su gloriosa gracia, del favor inmerecido. Yo no merecía esto. Yo no merecía. ¿Qué merecía yo? Un palo. Merecía yo el infierno, la condenación por mis pecados, por lo perverso, por lo pecador que era. Sin embargo, la gracia de Dios dice, me encontró, me rescató, me sacó de ser un hijo del diablo, de ser un hijo de ira, y me colocó como hijo heredero en la casa de Dios, en la familia de Dios. ¿Para qué? Para que yo refleje su gloria. No para que yo disfrute y descanse y me sienta yo feliz y satisfecho. No, para que yo viva
y refleje el carácter de Dios en este mundo. Y en la medida en la que yo haga eso, según lo que dice el texto, ¿sabes qué voy a encontrar? Felicidad. ¿Por qué los apóstoles eran felices si no tenían nada? ¿Por qué Pablo encontró la dicha y la felicidad en los palos, en las piedras, en los cepos, en la cárcel? ¿Por qué encontró la dicha, la felicidad y dijo todo es basura? Porque he encontrado lo más maravilloso que podía yo tener, conocerlo, ser como Él, ser semejante a Él, y todo lo demás es basura. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo tengamos el sentido de propósito. Yo fui elegido antes de la fundación del mundo para ser santo, para ser sin mancha. Fui predestinado, destinado para ser un hijo que refleje la gloria de Dios, que refleje el carácter de Dios, que sea la dúplica, que sea el retrato de Jesucristo aquí en la tierra, que ame a los demás, que se entregue por los demás, porque la única forma y la única manera de demostrar que soy un hijo de Dios es que ame a los demás. La idea de Dios es que ame más a los demás que a mí mismo. Esa es la idea. Dice el Señor, no se amó, Jesús no se amó a sí mismo. ¿Qué le dijo Pedro cuando Jesús dijo, saben, vamos a Jerusalén y allá voy a ser entregado a los pecadores y me van a matar, pero no se preocupen, al tercer día me voy a levantar de entre los muertos? Pero eso implicaba sufrimiento, dolor, muerte. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Jesús, no te acontezca tal cosa. ¿Sí? ¿Amaba Pedro a Jesús? Sí, pero Jesús sabía que él tenía que dejar a un lado el amor a sí mismo por el amor para toda la humanidad. Y entonces se voltea cuando Pedro le sugiere a Jesús que piense en él antes que en los demás. Se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Cuando tú pienses en ti antes que en los demás, ya sabes quién te está hablando, ya sabes quién te está influenciando. Déjate llevar por la gracia y por el Espíritu de Dios. Un texto más, sí, ¿cómo no? Pues sí, pues ya estamos aquí. Antes de... Sí, cómo no. Segunda a los Corintios 3. Segunda a los Corintios 3. Bueno, dos textos más. Bueno, uno nada más, ya está bien. Ya para que se vayan, para que nos vayamos a comer. Ay, Dios, ya. No, sí, ya. El último y nos vamos. Segunda a los Corintios 3, verso 16. Se los voy a leer yo aquí. Tengo aquí esta versión. No es la 60, es la Nueva Traducción Viviente. Dice así, segunda a los Corintios 3, verso 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Fíjate, está hablando de los judíos, ¿sí?, que no comprendían lo que sucedía cuando Moisés bajó del monte, ¿sí? Y Moisés se puso un velo para que no se expusieran a la gloria de Dios y para que tampoco vieran cómo la gloria de Dios se desvanecía. Pero dice el texto que ese velo sigue ahí. Pero en el momento en que alguien se vuelve al Señor, dice, cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Sí? Verso 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Allí hay libertad. Siguiente verso 18. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu.
El Señor nos va transformando por medio de su Espíritu, por medio del poder del Espíritu Santo. No se trata de que tú te esfuerces por reflejar su gloria. Ríndete a Él. Deja que el Espíritu Santo controle tu vida. Sí, por medio de la obediencia, por medio de la sumisión, y Él se va a encargar de todo. Te va a transformar, y hasta que llegues a ser un espejo que refleje la gloria de Dios, el carácter de Dios. Esa es la idea que Pablo tenía en mente. Hermanos, podemos todos los días levantarnos con la certeza de que somos hijos de Dios, si hemos creído en Jesucristo, y que tenemos un propósito y una misión en este mundo. No es ser exitosos. Si en el camino nos encontramos el éxito, si en el camino nos encontramos los bienes, si en el camino encontramos el favor de Dios en esas áreas, será la voluntad de Dios. Pero ese no es el objetivo por el que estamos aquí en este mundo y en esta tierra. En este mundo y en esta tierra fuimos colocados para ser hijos de Dios, que reflejen su santidad, que reflejen su carácter y que puedan darle a Él la gloria en todo lo que hagan. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde estamos delante de ti. Somos un libro abierto, completa y totalmente. ¿Cuántos de nosotros, Dios, tenemos claro qué somos y a dónde vamos? No lo sé. Hay veces que nos abruma tanto el mundo, los problemas, las dificultades, todo lo que vivimos, que se nos olvida quiénes somos. Somos un hijo de Dios, somos hijos de Dios. Hijos, y dice la Escritura, y si hijos, herederos. Y ya no estamos más bajo la esclavitud, ya no estamos más bajo el temor, bajo la duda, bajo la incertidumbre, bajo la muerte. Estamos bajo la cobertura, bajo un estatus de hijos, de adoptados, de bendecidos, de herederos, sobre los cuales ya no el poder, la muerte no tiene poder, no tiene, sí, moriremos, porque tenemos que morir, porque está establecido, porque esto terrenal, esto corporal, esto material terminará en algún momento. Pero la muerte no nos retendrá, porque inmediatamente cuando muramos, cuando cerremos nuestros ojos, iremos a la gloria de Dios y le contemplaremos, y entonces todo tendrá sentido, y entonces habrá valido la pena en este mundo haberse abstenido de los placeres, de los deseos, haber renunciado al pecado. Entonces tendrá sentido y podremos decir: qué tonto fui, perdí tanto tiempo. Señor, que cada uno de nosotros pueda saber a dónde va. Este mundo es temporal, es pasajero. En este mundo estaremos por un corto tiempo, y el propósito por el cual estamos aquí es para reflejar tu carácter, para reflejar tu santidad, para reflejar tu amor, para darte a ti la gloria. Y ese debe de ser el objetivo y el propósito diario de nuestra vida. Diario de nuestra vida, reflejar tu gloria, tu amor, reflejar tu santidad, tu carácter, Dios. Que no perdamos de vista eso, que podamos sentirnos, mi Dios, con ese sentido de propósito, que podamos sentir, mi Dios, eso, tu espíritu que nos lleva, que nos transforma, que nos mueve, que nos impulsa, Dios, para buscar en el lugar correcto la felicidad, la plenitud de vida, que no está en la riqueza, que no está en lo temporal, en los placeres de este mundo, está en el cumplir tu voluntad, en el hacer tu voluntad, Señor. Que ese pueda ser nuestro deleite, que ese pueda ser el motor de nuestra vida, la felicidad y la satisfacción de cada uno de nosotros. Dios, por algo dices: pruébame en esto, prueba vivir para la gloria de Dios, prueba vivir para reflejar su
su carácter. Prueba, prueba y vas a encontrar algo maravilloso, algo único, una plenitud, una satisfacción en donde todo lo demás, en donde lo temporal perderá sentido, perderá valor ante tus ojos. Señor, no permitas que nuestra vida vaya en pos de lo que este mundo ofrece. Permítenos, Dios, recuperar nuestra identidad como hijos, como herederos, como aquellos que has elegido y predestinado para ser tus embajadores en este mundo y en esta tierra. Danos la oportunidad, Dios, de amar a los demás. Hay personas, Dios, que nos cuesta tanto trabajo amar, pero tú nos has amado sin importar lo que fuimos, sin importar lo que somos o lo que seremos. Dios, nos amaste por pura gracia, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: amar, entregarnos por los demás, servir a los demás. Y en eso tu palabra dice que encontraremos la dicha, la felicidad, el sentido de propósito. Seguiremos sintiendo un vacío si nos servimos a nosotros mismos, si nos amamos a nosotros mismos, pero encontraremos lo que estamos buscando si comenzamos a servir a los demás. Despierta nuestros corazones para esto, Dios. Despierta nuestros corazones para el cumplimiento de tu voluntad, y que tu Espíritu haga el resto, Señor. Te bendecimos en esta tarde y adoramos tu nombre, confiando, Dios, en que siempre tú seguirás siendo bueno.